Mis apreciados hermanos, en el día de ayer les envié a ustedes vía correo electrónico este email que lo voy aquí a resumir, que tiene que ver con el tema que le voy a presentar mañana. Y el tema que voy a presentar esta mañana tiene que ver con Mateo 28:19, la famosa fórmula de bautismo, inspiración o formulación. Allí yo presento, ¿es la Biblia inspirada por Dios o formulada? Y todos están de acuerdo en que, de acuerdo a 2 de Pedro 1:21, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Llegamos a la conclusión de que la Biblia es inspirada, pero que llegamos a la conclusión de que la Trinidad es formulada, tal como lo dice el mismo libro Catecismo, que lo hemos detallado ayer, y ustedes pueden buscar este trabajo que yo mandé. Como pueden ver, el Catecismo de la Iglesia expresa que para la formulación de la doctrina de la Trinidad, la Iglesia debe crear una terminología propia. Así que la Trinidad es una formulación no inspirada, es formulada. Una fórmula es algo que se crea, que se elabora humanamente, como las fórmulas de los laboratorios, para crear un producto. Y ese producto formulado es la Trinidad. Así que la Trinidad es un producto formulado a través de los siglos, como pueden ver aquí, después del año 325 en adelante. Así que este resumen, la Trinidad no es bíblica, es formulada a través de los concilios ecuménicos no santos, dirigida y convocada por emperadores como Constantino el Grande, 325, y Teodosio, 381, el cual creó la fórmula de la Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia habla de Dios Padre, pero nunca habla de Dios Hijo, sino del Hijo de Dios, y nunca se refiere a Dios Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo de Dios. Así que esa fórmula de Dios Padre, Dios y Espíritu Santo es creada en un laboratorio de los teólogos católicos. Así que este resumen, vamos a entrar ahora a Mateo 28:19, el texto muy famoso, conocido, que dice, y aquí lo tengo: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es interesante porque, como dijimos, eso es una fórmula, y lo vamos a ver ahora, creada en los laboratorios teológicos de la Gran Babilonia, es decir, concilios ecuménicos católicos de la Iglesia en apostasía. Aquí en este documento, en la página, vamos a la página 6, ahí presento cómo la Biblia, que el libro de Mateo fue escrito originalmente en hebreo y traducido luego al griego, y como en el hebreo original, aquí lo dice, pueden leerlo, solamente aparece la fórmula de enseñarlos que guarden todas las cosas que he sondado y que os enseñe. Por tanto, y doctrinar a todas las gentiles en mi nombre. La frase bautizando al Padre, Hijo y Espíritu Santo está interpolada. Eso se llama interpolación. Ahora vamos a la página de este documento, a la página 11. Allí habla de Eusebio. Eusebio de Cesarea fue uno de los que estaba presente en el concilio de Nicea 325 y uno de los que tuvo acceso a muchos documentos antes del concilio. Conivea, un investigador, dice que en los comentarios de Salmos de Isaías, en la demostración evangélica de Teofanía de Eusebio, este continuamente usa la frase id y hacer discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándole que guarden todas las cosas, todo lo que os he mandado. Así que Conivea, lo pueden leer en este documento, habla sobre eso. Así que resumiendo esto, vamos entonces a ver lo que dice la Biblia acerca del bautismo. En el libro dice una frase, perdón, que un principio bíblico, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que un texto tiene que tener un contexto. La Biblia es un contexto porque fue creada por una sola persona, Dios, inspirada por Dios y dada a los santos, como dice 2 de Pedro 1:21. Pero vamos a ver lo que dice el contexto. Si hay contexto para Mateo 28:19, ¿hay contexto? Vamos a verlo. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2,
Hechos capítulo 2 y versos 38. Dice Pedro, lee conmigo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Así que vemos ahí que Pedro, pese a todo lo que diga que ordenó de Dios, Cristo ordenó bautizarse en el nombre de la Trinidad, vemos ahí que Pedro desobedece eso. O realmente desobedeció o es que no sabía nada. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. Así que de Jesucristo era todo para ellos. Jesucristo era el único que era blanco y seña. Vamos a ver qué dice ahora Hechos. Estamos en el libro de Hechos 8:16. Dice, y los discípulos le enviaron a Pedro y Juan, los cuales vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Así que se eran bautizados en el nombre de Jesús. Interesante. Así que el bautismo de los discípulos era en el nombre de Jesús. Es el caso de Pedro. Pedro dice aquí que subieron del agua y el Espíritu Santo al Señor arrebató a Felipe. Y el verso 38 dice, mandó a parar y después descendieron y Felipe y le bautizó. ¿En nombre de quién bautizó Felipe? En nombre de Jesús, no había otro nombre. Ahora vamos a buscar 8:16, ya lo leímos. Ahora 22:16 del mismo libro de Hechos. Dice, esta es la experiencia del apóstol Pablo. Ananías, por inspiración, recibió a Pablo y le dice una cosa. Pueden leerlo ahí, 22:16. Dice Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Interesante ese. Así que invocando quiere decir llamando, decir como invocando es mencionar el nombre en voz alta. Como digo, Juan, en este caso era Señor Jesucristo, en tu nombre te pido que perdones mis pecados, acéptame como cristiano. Ese es el nombre, así que ellos invocando el nombre de Cristo eran que eran bautizados. Ahora vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo. Sobre qué nombre bautizaba el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 1, versos 11. Ahora había una disputa de discípulos. Vamos a anotar esto. Verso 11, porque algunos me han dicho, verso 11, porque me ha sido declarado de vosotros que son de Cloé, que hay entre vosotros hay contienda. Así que había un grupo de Cloé. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, así que decía, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Así que había disputa en cuanto a los discípulos. Ahora vamos a ver, dice 13, ¿está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo o habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Importante este concepto, que Pablo aquí enfatiza que se bautizaba en el nombre de los discípulos. Básicamente se bautizaba en el nombre de Juan o en el nombre de Cristo, que eran las personas más importantes. Y los discípulos eran de Juan o de Cristo. Dice aquí, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Increíble, así que parece que habían problemas y que se bautizaban no en el nombre de Cristo, sino en el nombre de fulano y mengano, que eran los discípulos que seguían a esas personas. Así que por eso, para que ninguno diga que yo había sido bautizado en mi nombre. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así que este texto es importante, 1 Corintios 1:15. Para que ninguno diga que había sido bautizado en mi nombre. Así que había disputa allí en cuanto a qué nombre debía bautizarse, si el nombre de Juan o de Pedro o de Pablo. Aquí tengo conmigo la Biblia de Jerusalén. Pueden ver, una Biblia católica que la conseguí allá en New Jersey en el año 88. Pueden ver ahí la efigie, la cruz, Biblia de Jerusalén. Dice allí claramente un comentario
Voy a enfocar para que ustedes lo puedan ver bien. Comentario de la página 1473, comentario a Mateo 28:19. Dice ahí el país de página. Comentario, pueden leerlo conmigo. Es posible que esta fórmula, la fórmula de Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se resienta en su precisión, es decir, que refleje en su precisión el uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es importante esa frase, más tarde, quiere decir no en la fecha en que Cristo vivió, ni los discípulos predicaron y se formó la comunidad cristiana, no era el primer siglo. Por tanto, está hablando más tarde, y más tarde es en el siglo, como he estudiado, en el siglo IV, en adelante. Dice, es posible que esta fórmula, así que está hablando que esta, observa la palabra fórmula, estamos hablando de la doctrina de la Trinidad, que es una formulación. Así que hablar de fórmula. ¿La fórmula qué? Mateo 28:19, una fórmula, es algo elaborado, como dijimos, una fórmula que se procesa en los laboratorios, en este caso los laboratorios teológicos de la Gran Babilonia. Es posible que esta fórmula de la Trinidad se resienta en su precisión del uso litúrgico, así que la precisión no es exacta, se refiere al uso litúrgico establecido, observe el uso litúrgico, así que había un uso litúrgico establecido y diferente, una liturgia diferente después de la muerte de Cristo y de los discípulos. Se estableció una liturgia más tarde, en el siglo IV, más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Ahí existen Hechos 1:5, 2:38, más. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas, de la Trinidad. Así que habla que más tarde, oiga otra vez la frase, más tarde indica, ella no pone fecha, pero no hay duda que se refiere al siglo IV, cuando el emperador Constantino citó a la iglesia para hacer un concilio ecuménico, por primera vez en la historia del cristianismo, y allí se unen los paganos y los cristianos apóstatas, y hacen el concilio de Nicea, en el cual se convierte Cristo en un ser de la misma esencia y naturaleza del Padre. Ya hablamos de la esencia en un material que yo hice, vean mis trabajos que yo hice. Así que más tarde se refiere al siglo IV. Se habrá hecho explícita, es decir, entendida perfectamente, bautizándose en el nombre de las tres personas en el siglo IV. Así que eso es importante, hermanos. Así que tomen nota de esto porque es un estudio breve, no quiero insistir más en esto, pero es importante. Aquellos que no hayan tenido acceso a mi documento, los invito a que vean este reporte que yo hice, que mandé, y lean allá. Si no lo han visto bien, les recomiendo mis videos. Yo tengo una serie de videos porque yo vengo trabajando esto, hermanos, años. Yo me bauticé en la iglesia adventista a la edad de 12 años. Aquí tengo la prueba. El certificado de bautismo. Pueden ver la fecha ahí. 27 de diciembre del año 58 me bautizó el pastor Cols Arrieta. Ya fallecido porque ya se fue de muchos años ya. Y la firmada Rosario Córdoba. Ya veo ya haber muerto ya, porque cuando aquello ya era una mujer ya bastante adulta. Y yo ahí pues me bauticé en el nombre de quién. Véanlo detrás. Ellos buscaron la Trinidad. Aquí lo dice. Esto es las creencias fundamentales. Por supuesto que yo no tenía idea de la Trinidad, pero después me puse a investigar años después acerca de esto, en mis años juveniles allá en Cuba, y llegué a la conclusión, porque en Cuba se estudia la Biblia, hermano, aquí no se estudia, pero allá sí se estudia. Y yo llegué a la conclusión, sin que nadie me dijera nada, que había un problema de armonía. Mateo 28:19 no coordinaba con las declaraciones de los hechos de apóstoles que hemos estudiado. Los discípulos bautizaban en nombre de Cristo, solamente, o en nombre de Juan, no en nombre de la Trinidad. Y eso me suscitó una duda, y comencé a investigar y llegué a la conclusión de que después de que busqué la teología católica y el libro de catecismo allá en Cuba, llegué a la conclusión de que es una doctrina católica formulada en un concilio ecuménico de Nicea a partir del año 325 y 381 después de Cristo, y que por tanto no era una doctrina fundamental, básica del cristianismo, sino que fue incorporada dentro del cristianismo
por la apostasía de la iglesia cristiana a partir del siglo IV. Allí tenemos entonces esa apostasía y esa unión ecuménica ya establecida de esa fecha. De esa fecha es que tenemos todo el problema de la Trinidad. Como diré, le invito a ustedes a que este documento del año 58 es original, como pueden ver, y me reafirma allí que yo fui bautizado bajo la Trinidad. También acá en Williamsburg, bajo el pastor Héctor Torres, que era coordinador de la obra hispana, y ahí me hice miembro por profesión de fe. Él era coordinador de la Greater New York Conference, y ponme la fecha, año 14 de mayo de 1888. Allá pues yo me hice miembro, yo era pianista de iglesia, y pues entonces acepté serme miembro por profesión de fe. Y las creencias son iguales, 1, 2 y 3, pueden ver la Trinidad. Hubo un cambio en cuanto a doctrina del santuario, que vamos a entrar en detalle después, pero vamos, ese es el detalle. Vemos que Mateo 28, 19, de acuerdo a la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, no está realmente en armonía con la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 14, 8? ¿Qué dice? Dice claramente que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino Cristo. ¿Ok? Ese es lo que dice Juan. Pueden buscarlo ahí. Juan 14, 6. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que creían los discípulos. Ellos no creían otra cosa, creían en eso, de que Cristo era el único. Ahora, eso es reafirmado por Pedro. Lean Hechos 14, Hechos capítulo 4, verso 10, léanlo ahí conmigo. Sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a que vosotros crucificaste y Dios le resucitó, por él este hombre está en vuestra casa de presencia. Claramente dice. Y esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Leo en verso 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Están viendo? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Así que no hay otro nombre en que hay salvación en la Trinidad. ¿La Trinidad te salva? No. Sin embargo, el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día dice que sí, que la Trinidad es salvación. Veamos lo que dice aquí a los lectores de la obra. Pueden buscarlo allí. Dice: la doctrina verdadera va mucho más allá de ser una mera creencia. Constituye un llamado a la acción. Por medio del Espíritu Santo, las creencias cristianas se convierten en obra de amor. El verdadero conocimiento de Dios, escuchen, de su Hijo y del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad, es conocimiento salvador. Ese es el tema de esta obra, los editores. Así que los editores, que son teólogos, que no dan su nombre, establece que el verdadero conocimiento, el conocimiento salvador, es el conocimiento de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. Así que no solamente es de Dios, eso es falso. Eso contradice la Biblia. Dice la Biblia claramente que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si eso es así, entonces el único nombre que debajo del cielo que podemos ser es el nombre de Cristo. Es el único que nos salva. Sin embargo, dice que el verdadero conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo se refiere a la Trinidad. Es conocimiento salvador. Mírenlo entre comillas, diciendo que ese es el conocimiento de la Trinidad. Ese es el tema de esta obra. Así que empezando por la introducción ya están mal. Realmente la salvación no está en conocimiento de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. El conocimiento es solamente conocer a Cristo. Cristo nos salva, Cristo nos redime, Cristo nos justifica. Y por medio de él tenemos acceso al bien, al Padre. Así que esto es importante. Quiero concluir con el libro Testimonio para los Ministros, página 69.
Los que lo tengan, búsquenlo ahí. Ahí habla de una predicación contraria a las creencias establecidas, basada en Hechos 5, 19 y 20. Ahí habla de cómo Pedro fueron recriminados y dijeron: no predican ese nombre. No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Que sí, que en los días de los discípulos, aquellos de los señores, rabinos, tenían principios fundamentales, lo mismo que tenemos hoy. Y los discípulos estaban predicando en contra de ese mensaje. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido, como es el caso de los judíos en la época y como es el caso de los teólogos del día de hoy, la iglesia adventista y de iglesias del mundo. El Señor escogió a otros, el Señor ha escogido a otros a que habrían de recibir la brillante rayo del sol de justicia. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos se hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir los ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras, como el caso de la Trinidad, que no es bíblica. Han interpretado la Biblia y la han aplicado erróneamente y han edificado falsas teorías a las que dominan. ¿Cómo denominan? Mírenlo aquí. Denominan creencias de los adventistas del séptimo día, una exposición teológica bíblica de las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. Así que ellos llaman eso doctrinas fundamentales, como si eso fueran doctrinas bíblicas. No lo son. Dice ahí, volvemos al tema. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos que no hayan entendido correctamente la Biblia. No quieren abrir sus ojos espirituales para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente en las Escrituras y han edificado falsas teorías a las que dominan doctrinas fundamentales. Vale, lean allá al final. Peligros actuales para hoy. Aún los adventistas séptimo día están en peligro de cerrar los ojos a la verdad tal como es en Jesús, porque ello contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero que según la señala el Espíritu Santo en la Biblia, no es verdad. Pero sigamos la historia de los hombres, a quienes los sacerdotes y los príncipes. Vamos a aplicarlo hoy a los teólogos y a los pastores de iglesia. No tengo nada malo contra ellos, pero hermanos, eso es así. Ellos no tienen culpa, ya son educados en centros teológicos y le han inculcado sus teorías. Muchos no saben lo que creen. Pero sigamos la doctrina de los hombres a quienes los sacerdotes y los príncipes se creyeron. Sigue la doctrina. No vamos a leerlo todo. Que los sacerdotes y los príncipes de los teólogos de hoy creyeron tan peligrosos, porque presentaban una enseñanza nueva y extraña sobre casi cada tema teológico. Así que en los días de Cristo había problemas teológicos, de que los discípulos estaban predicando un mensaje que contradecía la teología. Así es hoy. Así es hoy. Si se puede comparar, yo creo un mensaje completamente extraño a la teología. Dice ahí, aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar los ojos, la verdad tal como es. Así que ya para esa fecha, que habla Ellen G. White, de que para esta fecha ya había problemas. Vamos a buscarlo acá. Esto se refiere a una fecha específica del año 1896. El peligro de rechazar la verdad. Así que para esa fecha, de la última final del siglo XIX, ya había un peligro, que los adventistas están en peligro. La mensajera de Dios lo dice, de cerrar los ojos a la verdad tal como es Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero que según lo enseña el Espíritu Santo en la Biblia, no es verdad. Sean todos muy humildes y esfuércense en el máximo para descartar el yo y así que hace una convocación. Sean todos humildes y esfuércense al máximo